comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa. Y vamos a hablar de un tema que está causando mucha polémica a nivel nacional. Se trata del Instituto Nacional de Elecciones, su creación o su no creación. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 en Culiacán o a través de internet desde el www.tvpacifico.com.mx. También nos puede ver en Megacable en el canal 221, ya sea en Culiacán, Mochis, Mazatlán, Guasave. Les recuerdo que también me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o en Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en internet. Váyase al canal de YouTube, teclee mi nombre Jesús Héctor Muñoz y ahí encontrará los programas desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar de un tema que está generando mucha polémica a nivel nacional y se trata de la creación del Instituto Nacional de Elecciones. El Instituto Nacional de Elecciones, el Partido de Revolución Democrática, así como el Partido Acción Nacional, presentaron por separado una iniciativa de creación de este organismo. Es un organismo, es un superorganismo. Sin embargo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Para ello invitamos a un experto electoral y no nada más porque sea ahorita el presidente del Consejo Estatal Electoral, sino porque tiene una trayectoria muy amplia en este tema. Jacinto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Un placer saludar a ti y a tu auditorio de nuevo. Aquí estamos a la orden. Gracias. Bien, Jacinto, como lo decía al principio, se está generando mucha polémica alrededor de la creación de este Instituto Nacional de Elecciones, que de alguna manera pretende hacer las funciones de los consejos o institutos electorales en las 32 entidades federativas, así también dirimir los temas que hoy se dirimen en los tribunales estatales electorales. Coméntanos, ¿de qué se trata esto, por favor? Bueno, sí, como lo comentaba atinadamente hace un momento, doctor, a partir del 2 de diciembre en que se suscribe el Pacto por México entre Presidencia de la República y las dirigencias de los principales partidos políticos, se establece en una de las partes de este pacto, en el compromiso número 90, la necesidad, se dijo, de una reforma política y una reforma electoral. Se plantea por primera vez la posibilidad de crear un solo órgano electoral que se encargue de organizar las elecciones federales, que actualmente desempeña el IFE, y las elecciones locales, de las cuales están encargados los 32 órganos electorales locales. Y por otra parte, que las funciones que ahora realizan los tribunales estatales electorales
algunos como órganos autónomos, otros adheridos al Poder Judicial de las entidades, sean realizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante su transformación en un Tribunal Nacional de Elecciones. Entonces, el planteamiento es que el IFE pasaría a ser INE, Instituto Nacional de Elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasaría a ser a Tribunal Nacional de Elecciones, sin precisarse hasta el momento si estaría adscrito al Poder Judicial o si sería un órgano autónomo. Desaparecían los 32 órganos electorales, sea consejos o institutos, y desaparecerían también los 32 tribunales electorales que hay en las entidades federativas. Esto es, en general, el planteamiento que hacen estas dos iniciativas. Debo decir, las iniciativas no surgen directamente del Pacto por México. Ahí está la idea, pero los partidos políticos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, los plantean ante el Senado como Cámara de Origen mediante una iniciativa por cada uno de ellos. Ahora, es importante precisar lo siguiente. El Partido Acción Nacional dijo, si no hay reforma política, nos transitamos en reforma energética. Es una condición. Efectivamente. Efectivamente, ¿verdad? Incluso yo he platicado con el coordinador de los senadores, Zambrano, y él me ha comentado a mí precisamente que pues él en lo personal no está de acuerdo en crear este Instituto Nacional de Elecciones. Miguel Barbosa. Sin embargo, bueno, como él dice, es una posición del partido político del PRD y el Partido Acción Nacional. Ahora, Jacinto, este tema hace muchos años se planteó, no recuerdo si fuese 15 años, 18, de crear este superorganismo. Ahora, con esta experiencia acumulada a través de estos años, que pues en México antes, hay que recordarle al auditorio, a los jóvenes que hoy nos ven, antes pues las elecciones las organizaba el gobierno. Efectivamente. Hoy hemos transitado, hemos avanzado, no hemos logrado a la perfección, pero coméntanos tú, ¿es benéfico o estamos retrocediendo o estamos avanzando? Bueno, mira, es un poco aventurado hablar de si es benéfico o no, porque para saber si un órgano va a ser bueno o va a ser malo, se requiere su ejercicio, ¿no? Que entre en funciones. Pero el planteamiento es el que está a discusión ahorita, doctor. Y el planteamiento está surgiendo de 4 motivaciones principales, en las cuales no encontramos nosotros un elemento veraz, un elemento contundente. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los 32 presidentes de los órganos locales, a los presidentes de los tribunales estatales, a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, consejeros del IFE, académicos, que no están de acuerdo en esta situación, porque se dice, en principio, atenta contra el federalismo. Bien, Jacinto, nos están mandando un corte. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral y estamos hablando del Instituto Nacional de Elecciones. ¿Será conveniente su creación o no? Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo y estamos hablando del Instituto Nacional de Elecciones. ¿Será conveniente crearlo o no será conveniente? Jacinto, los argumentos, por favor. Sí, básicamente comentábamos que hay 4 argumentos, pero hay uno ¿A favor o en contra? A favor, que presentan los iniciadores. Hay uno que creo que sería el primero y
para tener 5, y es la discusión de si las iniciativas atentan o no contra el federalismo, contra las facultades de las entidades federativas en su soberanía, en su autonomía frente al poder central. Al senador Preciado, José Luis Preciado, Acción Nacional, se le preguntó si atentaba o no contra el federalismo, y él contesta con algo que es muy delicado, porque parte de medias verdades, al señalar que desde hace mucho tiempo el Instituto Federal Electoral se encarga de muchas funciones que corresponden a los estados. Esto es parcialmente cierto, pero no de lo fundamental. Pues tiene que haber coordinación. Hay un solo registro nacional de electores y los órganos electorales locales lo utilizamos mediante convenio, pero no de manera gratuita. Para este proceso electoral, el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa pagó más de 3 millones de pesos para tener el derecho de utilizar el Registro Nacional de Electores y para utilizar el padrón electoral, pues, y para utilizar las listas nominales de electores. No sería tampoco sano tener un registro de electores en cada estado y ahí sí duplicar funciones con el Instituto Federal Electoral actual. Pero se dice también que el IFE organiza elecciones locales y eso es totalmente falso. No hay. Eso lo dice el senador Preciado, el coordinador de la bancada. Preciado, el coordinador de la bancada del PAN. Panista, ¿no? No se trata aquí de someter a los partidos a juicio, ni mucho menos, ¿no? Argumentos. Ellos son los iniciadores. Se trata de que haya una discusión y que la sociedad se entere de qué está sucediendo, ¿no? Nos dice el senador Preciado que el IFE se encarga de definir la ubicación de las casillas. Esto no es cierto. Los órganos locales electorales hacemos todo el trabajo de localización de lugares, de selección de funcionarios de casilla, de otorgamiento de nombramientos, etcétera, etcétera. El IFE colabora mediante los mecanismos informáticos para elaborar la lista de funcionarios de casillas a partir de lo que deciden las autoridades electorales. No lo hace el IFE, lo hacemos nosotros, lo decidimos nosotros, ¿no? Pero en fin, son argumentos que están sobre la mesa y que uno a uno pudieran irse contestando. Los 4 principales son, uno, el argumento económico. Afirman los iniciadores que la desaparición de estos 64 órganos locales, tribunales y consejos, traería un menor gasto electoral. Y esto se cae por su propio peso. Las organizaciones locales son notoriamente más baratas que la elección federal. Pongamos el caso de Sinaloa. El IFE, cuando no es año electoral, tiene 460 empleados aproximadamente de forma permanente. El Consejo Estatal Electoral tiene 80. 80. Así es. Ahora, no sé si traerás ahí el dato nacional, Jacinto Pérez, de lo que el presupuesto que trae el IFE y el presupuesto que traen los consejos en suma de los 32. Sí, mira, para darnos una idea. En números cerrados, para este año 2013, y esto es algo que ya lo hemos revisado mucho, el IFE tuvo un presupuesto de 7.300 millones de pesos y no hubo una sola elección federal. Es decir, únicamente el gasto ordinario del IFE. La suma de los 32 órganos electorales, de los 32 en todo el país, fueron 4.700 millones, pesos más, pesos menos. Con la diferencia de que nosotros organizamos 14 elecciones locales, ¿no? En 14 estados hubo elecciones locales. Aquí tenemos pues un diferencial. ¿De qué nos sirve este diferencial? De ver que si se pensara a la inversa, si se pensara en reforzar a los órganos locales, de reforzar su autonomía, la independencia de sus decisiones, entonces podríamos los órganos locales organizar las elecciones federales a un menor costo. Eso está demostrado. Otro elemento, se habla de la subordinación. ¿Subordinación a quién? A los gobernadores. Y se dice que los órganos electorales obedecemos instrucciones de los gobernadores. Esto es falso. Es falso de entrada. Bueno, quizá a lo mejor empezando por Sinaloa. En las 32 entidades federativas
puede haber un prietito en el arroz. Puede haberlo. Pero argumentos. Argumentos. Si estuviéramos acatando indicaciones de los gobernadores, no habría alternancia en el gobierno. Siempre ganaría quien ordenara el gobernador. Pero además, si fuera cierto, no fuera posible tampoco, porque no se hace en las autoridades electorales la definición de por quién se vota, ¿no? Quienes llaman al voto son los partidos. Nosotros únicamente organizamos para recibir la votación. No hacemos un solo acto que incida en el resultado electoral a favor de uno o a favor de otro. Ahora, antes de ir a un corte, ¿traes datos, no traerás datos ahí que nos ilustren el auditorio de lo que han hecho los consejos a nivel nacional? No, sí, claro, sí. Desde luego. Ven, si quieres platicamos en el corte. Perfecto. Sí. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa. Y estamos analizando el tema del Instituto Nacional de Elecciones que se pretende crear dentro del Pacto por México. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, quédese con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral. Jacinto, antes de ir a un corte, bueno, nos platicabas los argumentos, sobre todo, que podrían dar viabilidad sí y también no al Instituto Nacional de Elecciones. Ahora, yo te hago una pregunta aquí que seguramente el auditorio se la está haciendo ahorita. Crear este Instituto Nacional de Elecciones, que tendría un costo sumamente alto. También, hace rato mencionábamos el tema de que los consejos, yo te hice la pregunta, que podría ser de alguna manera instrumentos de los gobernadores en turno. Este organismo, si se crea el Instituto Nacional de Elecciones, ¿no podría ser también un organismo controlado por un presidente de la República? Pues bastaría con ver en la actualidad cómo se está manejando el Instituto Federal Electoral. El instituto es una institución seria, pero están entrampados los nombramientos de los consejeros, porque no el presidente de la República, sino los propios partidos políticos desean que los nombramientos de quienes vayan a integrar los órganos electorales sean personas afines a ellos. Esto nos lleva a afirmar que hay una ficción en esta situación electoral. A nivel federal dejaron de ser ciudadanizados lo que al principio empezó, como empezaron al principio, y ahora están partidizados. Entonces, es lo que ha entrampado las decisiones en el Instituto Federal Electoral. Ahora bien, ¿por qué se dice que sería mejor un órgano nacional? Porque ya no tendrían injerencia los gobernadores en teoría. Pero si ese órgano nacional tiene representaciones en los estados, lo cual no puede evitar, ¿no serían también sujetos por decirlo en forma elegante, del cabildeo por parte de los gobernadores, del coqueteo? Yo creo que no son invulnerables, ¿no? Y en todo caso, pudiera ser que a nivel nacional un grupo de 11 personas, como es la que se plantea en el nuevo Consejo General del INE, bien pudiera ser cooptada por presidente de la República, por grupos de poder, en fin. Partidos políticos. Por los partidos políticos. No, en nuestro medio nadie está a salvo de esa posibilidad. Lo único que nos puede garantizar que no sucedan cosas irregulares es que haya órganos locales, porque quienes estamos en los órganos locales, doctor, vivimos en nuestras ciudades. Tenemos que salir a la calle, a los centros comerciales donde la gente nos ve, y si nosotros actuamos irregularmente, vamos a ser
vamos a recibir la peor sanción, el desprecio de la sociedad. Y eso no sucede con un órgano nacional, ¿no? Aquí está garantizado que siendo órganos locales con personalidades de la localidad, haya un mínimo de decoro en el ejercicio del cargo. Ahora, yo te pregunto, y seguramente el auditorio que nos ve, que seguramente va a decir, bueno, Jacinto Pérez Gerardo está defendiendo la postura porque precisamente no quiere que desaparezcan el Consejo. Ahora, ya dimos los argumentos del por qué no debe ser el INE. Ahora, ¿por qué sí debe ser el Consejo Estatal Electoral? Bueno, también ya dábamos algunos argumentos, ¿no? Vamos reforzándolos. Pero básicamente no se va a decir, ya se ha dicho. En un tuit de un medio local ahora se mencionaba esa situación. Y créanme que no es necesariamente, yo no nací en el Consejo Estatal Electoral. Yo me he desempeñado profesionalmente en el ejercicio libre de la profesión y puedo seguirlo haciendo. Yo estoy tratando de prestarle un servicio a la ciudadanía y si desaparecen o no, lo sentiría yo más por el personal que ha dedicado su vida a trabajar en el Consejo Estatal Electoral y que dejaría de tener la fuente de trabajo en un entorno económico muy difícil. Y esto se daría a nivel nacional, no nada más a nivel local. Hay entidades en que el tamaño de sus institutos es mucho mayor que el de Sinaloa. Como el de Veracruz. O el del Estado de México, ¿no? O el de Jalisco. Son instituciones muy grandes con mucho personal. Pero básicamente la cercanía de un órgano electoral con la ciudadanía es lo que es el mayor atributo que podemos tener. En No costos. Yo quería referirme a esto, Héctor. Se pretende nacionalizar la cuestión electoral. Se pretende que haya una sola ley electoral para todo el país, pero se está ignorando que nuestro país es multicultural, es regionalmente distinto. No se puede meter en un mismo saco la situación electoral de Oaxaca, por decirlo, donde hay una infinidad de municipios en la que las elecciones son por usos y costumbres, con el Estado de México, por ejemplo, que teniendo algunos elementos de comunidades indígenas, no tiene el mismo sistema de Oaxaca. En Oaxaca la mayoría son por usos y costumbres, ni con Sinaloa. En Sinaloa ya hemos avanzado en materia electoral mucho. Tú recordarás que hace algunos años, ya algunos, gracias a Dios, nos quedan 2 minutos se para cerrar el dio programa. la quema del Palacio Municipal. Unos años después se llenó de huevos la fachada del Palacio Municipal. A doña Meche Murillo la arrastraron para sacarla de un plantón. En fin, ha habido muertos incluso como consecuencia de conflictos postelectorales. Pero Héctor, desde hace 20 años que se creó el Consejo Estatal Electoral como un órgano ciudadanizado, no ha habido conflictos postelectorales. Y no es nada más atributo del Consejo, sino del sistema electoral, porque ahora los partidos políticos y los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales cuando no están de acuerdo con las decisiones del Consejo Estatal Electoral. Y habría que revisar cuál es, digamos, el porcentaje de bateo, por hablar en un lenguaje coloquial, que tenemos. ¿Cuántos acuerdos hemos tomado nosotros? ¿Cuántos se nos han impugnado? ¿Y cuántos se nos han revocado? Y creo que el porcentaje es mínimo. Es mínimo, para no hablar de cifras ahorita. Creo que el trabajo que se está haciendo el Consejo Estatal Electoral es muy bueno desde el punto de vista jurídico y político. Pero no es nada más la organización de elecciones. El Consejo Estatal Electoral tiene una tarea de formación de ciudadanos y una tarea que precisamente en estos momentos estamos tratando de reconceptualizar para que haya una mayor incidencia, para que podamos llegar más al ciudadano, para preparar a los profesores de las primarias y de las secundarias. Tenemos planeado hacer un diplomado para ellos en educación cívica, tenemos planeado una maestría de Derecho para generar el relevo de nosotros mismos, porque hemos estado repitiéndonos. Yo ya fui consejero, ahora soy presidente, tenemos un consejero que ya fue presidente. No hemos estado dándole la oportunidad
a los jóvenes para que entren. Entonces hay que capacitarlos. Para eso vamos a hacer esa maestría y un sinnúmero de actividades que día con día estamos realizando en el Consejo Estatal Electoral cuando no estamos organizando elecciones. Tenemos muchas cosas que ofrecer a la ciudadanía y creo que por eso deben prevalecer los órganos locales. Bien, Jacinto, te agradecemos mucho pues que nos hayas aceptado la invitación, precisamente porque pues es un tema que está en la coyuntura nacional y precisamente seguramente dará mucho de qué hablar. Yo creo que este tema, bueno, con los argumentos que tú nos has dado y que a mí me ha tocado escuchar tanto en la Ciudad de México con diputados y senadores, seguramente este tema no va a prosperar. Vamos a ver qué pasa, esa es mi opinión. Nos vemos en la próxima edición. Hoy tuvimos el honor de tener aquí con nosotros al licenciado Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral, y nos habló del INE, organismo que se pretende crear, que buscan que organice las elecciones a nivel nacional. Bien, nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.